Soy América, río, montaña, vientito soy. Soy América, música, danza y amor. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Tiempo de Nuevos Aires, rumbo a los 17 años. Y también hay que decirlo, rumbo a los 8 años en la Tupac. Aquí, donde Latinoamérica vive, donde están los que tienen que estar, donde está toda la música actual, los artistas que hoy la pelean por lo nuestro. Y una definición que me gusta decir, algunos lo llaman talento emergente, artistas independientes, como quieran. Todos esos artistas pasan por la Tupac, por los diferentes programas. Esto también hay que decirlo, y dan gusto, todos. Recién escuchábamos a las hermanas Vera, a una de las hermanas Vera en una entrevista, y esa onda chamamecera. Así que buenas tardes a mi cómplice, no al secuaz, como dice Omar Cariaga, sino a mi cómplice en esta aventura que es Tiempo de Nuevos Aires. Fede, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas tardes también a Omar Cariaga en la operación técnica. Maestro. Arrancando así, después también de esta propuesta, Chamamé en Buenos Aires, propuesta que arrancó hace poquito acá en Tupac Music, que tiene distintos programas para compartir con artistas que la pelean por nuestra música, desde distintos lugares del país, desde distintas provincias, con distintas apuestas, distintos recorridos también. Y acá los sábados a la tarde, con Tiempo Nuevos Aires, haciendo ese aporte también. Y hoy una tarde para compartir, para hablar de nuestra música. Vamos a viajar un poco después también en la segunda hora, ya vamos a hablar de eso. Pero tenemos a nuestra invitada de esta primera hora, a esta cantora con quien vamos a hablar de su trayectoria. Vamos a hablar también de algunos conocidos, algunas conocidas en común, que ya veníamos hablando fuera de aire. Tenemos un disco también para compartir, algunas canciones, y vamos a charlar sobre una fecha y sobre una presentación que va a ser mañana. Graciela Barrios con nosotros, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, la verdad que muy agradecida por la invitación y agradecidas también de ser parte de estos nuevos aires de la música, ¿no? Que tan importante es que nos apoyen, que la difusión, como hablábamos también hace un rato, lo importante que es que se difunda y que nos acompañen. Y arrancamos hablando de gente conocida en común, lo charlábamos un poco fuera de aire. Había un nombre que aparecía, que era el de Marta Pizzo, a quien conocemos hace casi 10 años. Conocimos en 2017. Físicamente sí, yo la venía tratando por Facebook desde hace un par de años antes, sí. Y a quien tuvimos el gusto de entrevistar. Hemos hablado sobre su trayectoria, sobre su lugar con la poesía, con las letras del tango, sobre Siete Perlas sobre el Diván también, esta obra que hemos difundido, que hemos ido a ver, y alguien que aporta y con quien siempre es un gusto hablar de algo que me interesa charlar, que es el tema de los tangos nuevos, los tangos de este último tiempo, estas últimas décadas, estos últimos años, algo que aparece también en tu repertorio, y quería arrancar por ahí también, por ese repertorio del tango que tiene clásicos, y el tango hace muchas décadas que tiene clásicos, pero que tiene también esa apuesta por los tangos escritos en este último tiempo. Sí, en primer lugar, con Marta formamos parte de un grupo de mujeres que estamos dentro de esta área de lo que es el tango, las perlas del tango, que nos unió Claudio Antonio Durán con este proyecto, y él no está presente físicamente, pero sí nos legó la coordinación también un poco de seguir adelante con las perlas del tango, así que tengo la suerte de estar muy hermanada con Marta en ese sentido también de seguir organizando y produciendo estos eventos de juntadas de estas mujeres que somos tan luchadoras y que se ha generado también un lazo muy amoroso a través de estas poesías, porque no es porque sigue también
también Marta también es la que coordina especialmente las Perlas del Tango, los tangos que ella componen, que a mí me significan, los canto. Son varios, en el disco hay 2 nada más, y hay uno que específicamente estuvo, Lo que soñé, compuesto para la Barrios un poco, y ella también, que es una mujer muy comprometida barrialmente, ¿no? Tenemos muchas funciones en nuestros propios barrios, además. Entonces, toda la letra tiene un sentido de cómo ya desde las entrañas, donde uno va transitando, los sueños se van gestando junto con esa gestación de lo que es. Yo nací en Parque Chas y sigo viviendo ahí, así que los tangos nuevos me significan mucho, porque yo no empecé con el sentir vibracional cantando los tangos tradicionales arrabaleros. Tengo más el estilo tango canción, y entonces es como que toda la interpretación soy fiel a lo que siento, y por eso también en la selección de los tangos nuevos tiene mucho que ver el canto al amor y no a al desamor o a las pérdidas que tanto están en los tangos tradicionales, ¿no? Y mi canto es específicamente levantar la bandera del amor, y hablábamos de Marta Pizzo, también el compromiso social. Ella realmente levanta banderas con sus letras, y es una voz que a veces compartimos todos con su sentir. Mi estilo es un estilo más de un compromiso, como decía recién, de cantarle al amor, y no, en ese sentido la piel me vibra, despojándome cada vez más de levantar tantas banderas a veces significativas. Hay mucho dolor en el mundo, mucho dolor en el mundo. Entonces recordarlo constantemente, estamos más con este sentido de lo que es el alivio que la música nos significa, vibrar con más allá de la palabra. Yo pensaba que hoy es el cumpleaños de Miguel Sinisi, del marido de Exacto. Marta Pizzo. Felicidades, Miguel. Que también lo conocimos allí en Puerto Rico. Personaje, sí lo sabe Miguel. Y es un artista él también, es un gran artista. Maestro mayor de obra, si mal no recuerdo, así que le decíamos maestro siempre. Así que, sí, dibujante además. Sí, sí. Pero el punto es, de lo que decías, yo seguía pensando en los autores del disco que elegiste en el repertorio, y pensaba que a varias de las 7 perlas sobre el diván, de esa obra que armó con cantoras Marta Pizzo y con una psicóloga que es un personaje pintoresco, además de ser psicóloga de verdad, su sobrina. Y artista, sí. Sí. De hecho, estuve en una presentación de un libro con textos y poesía allí en la Casa del Tango de ellas. Hemos entrevistado a varias, de Alejandra Palermo, Gloria Guerra, Viviana Berry. Varias de las que pasaron por ese elenco estuvieron también en nuestro programa. Y esa mirada de mujer, como decimos siempre en las letras, que también las necesitamos, porque amamos los clásicos, como decías hoy, ¿sí? Y en el folclore decimos lo mismo, pero necesitamos la nueva mirada, la nueva manera de contar el amor, el desamor, el paisaje, incluso la nueva problemática social y hasta del paisaje. Yo decía que le cantábamos a los viñedos en Mendoza, le cantábamos a las acequias, y hoy se le está cantando a la minería a cielo abierto. Digo, cambió la realidad, hay otra problemática, y también hay que plasmarla. Y también hay que hacer poesía de hoy. Y hay quienes tienen esa capacidad para transmitirla, es admirable, ¿no? En la composición, inmediatamente Marta detona y escribe, y es maravilloso. ¿Y cómo se elige? Y lo veía recién en los autores de tu repertorio. ¿Cómo vas nutriendo tu repertorio? En todo mi camino es un poco mucho más de llamada que de búsqueda. En realidad siento que vienen a mí las canciones, las invitaciones, como en este caso también. No soy de las que busca algo en particular, sino que me abro para recibir, estoy apta. Y en este caso cada tema tiene un sentido de ser. Por ejemplo, los temas nuevos, como Amar en Libertad, estuvo compuesto específicamente también con un sentir que transmitía el autor, que es Héctor Esteban Páez. Lo que soñé, justamente, que también un poco me describe en lo que es el sentir del transitar en un barrio, en la vida también comprometida. Hay un silencio, por ejemplo, mi abuela perdió 7 hijos
no por la guerra como en silencio, pero sí por distintos motivos. No había antibióticos, bueno. Entonces, en honor a mi abuela, yo sentí mucho ese tema. Y es como que no la conocí, pero de pensar simplemente que mi abuela perdió 7 hijos y acá hacemos problemas por tantas cosas, ¿no? Digo, cómo sufrió esa mujer, y lo siento con el corazón cuando lo canto, Silencio. Y es tan actual con el tema de la guerra y sigue siendo para mí siempre presente. Y así cada tema tiene un sentido. Los Hermanos, por ejemplo, que lo grabé con Abel Córdoba, Pugliese, Abel lo grabó con Pugliese. Y el tema, la letra, el contenido, la guitarra de Yupanqui, todo eso para mí es de un abrazo impresionante, y invitarlo a cantarlo a Abel Córdoba también para mí, yo no tengo muchas noches, soy más hogareña, entonces para mí el contacto, he tenido mucho contacto con los grandes de las épocas de inicio del tango, como Alberto Podestá, Toto Fontán fue como un padrino, tuve un montón, Héctor de Rosas. Entonces, Abel Córdoba para mí, que esté en ese tema es importantísimo. Entonces lo cantamos juntos, y así cada tema que está incluido en el disco, como Contursi, es un autor, compositor que también amo, ¿viste? Contursi es Mariano Mores, en Cristal, Mariano Mores Cristal, Contursi. Y así todos los temas tienen un sentido. No puedo hacer algo que no lo sienta. Es más, hasta cuando me visto para cualquier espectáculo, tiene que ser ese día y ver qué me pongo. Digo, lo tengo que sentir. Poco funcionó así. Hablando de sentir, manda un saludo Sebastián. Querido Sebastián Domínguez. Amigo personal en común, que es el que nos puso en contacto, así que desde aquí... Que también le agradezco mucho camino recorrido con él a través de los talleres de PAMI, porque dar clases también es un ida y vuelta maravilloso, y tanto en yoga como en canto, y hemos tenido experiencias muy lindas, como también de ir siendo seleccionados para ir a Tecnópolis con el coro, que en esa agencia de Sebastián formábamos parte. Yo he estado presente en algunos talleres de canto en el PAMI, y yo siempre decía que le cambian la vida a los abuelos, porque los obligan, y esto fue parte de nuestra conferencia en Puerto Rico, de la tercera edad, los obligan a pegarse un baño, empilcharse, peinarse, arreglarse e ir a encontrarse con gente que está en la misma situación que ellos, y que por ahí viven solos y están solos y se encuentran y los están esperando. Entonces los obliga a socializar, y eso de socializar y además ir y poner su mejor voz, ir aprendiendo, aprender técnicas de respiración, que para muchos ha sido salvador. Es completo. Porque ella decía que el arte es curador de muchas cosas, y lo comprobamos en la cuarentena. El arte nos acompañó en cuarentena, a todos, desde distintos lugares. El que le gustó leer, ver una película, una obra de teatro filmada, como fue mi caso, entre otras cosas. Ver Cyrano de Bergerac con Kevin Kline, entre otros. Era en un teatro, pero estaba filmada y en formato de película, y así. Y nosotras con música. Las perlas de tango hicimos vivos, desde virtual. Organizábamos igual. Fue muy lindo lo que nos sucedió también en la pandemia. Desde ahí fue un contrapunto, un contrapeso en realidad hacia la realidad. Por eso lo social, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro, y vamos formando como un equipo, ¿no? En toda actividad que uno realice. Vamos a ir a la música. ¿Cómo no? ¿Te parece? Ya que estabas hablando de Amar en Libertad, vamos a escuchar Amar en Libertad, que abre este disco del que estamos hablando, que lo tenemos en su versión física también. Cielo Secreto. Ahí está, Cielo Secreto, que abre así, con Amar en Libertad. Vamos entonces a la música. Tarde luminosa en que te vi, vuelan mariposas en mi voz al despertar. Siento en el alma que es la hora de vivir cerca de tus alas, corazón. Todo es armonía cuando bailas frente a mí. Sube la ternura en la luz de tu mirar,
gira tu cintura, ya no puedo resistir, repetir tu nombre a media voz. Soy libre para amar y escribo como un cuento la verdad que en esta vida o en otra será igual. Tú vendrás como un ángel, llegarás a mi balcón y nos pondremos a bailar y el mundo entenderá que somos la pasión y nos verán en las cornisas de la libertad hasta morir de amor. Todo es un pecado en este trance de existir. Nada es tan perfecto a la hora de querer. Vamos de la mano que la puerta se ha de abrir en algún momento, corazón. Estás en cada tango que le canto a mi ciudad. Te veo en las esquinas caminar hacia mi piel. No quiero que la noche me vea en soledad. Te llamo en el silencio a media voz. Soy libre para amar y escribo como un cuento la verdad que en esta vida o en otra será igual. Tú vendrás como un ángel, llegarás a mi balcón y nos pondremos a bailar y el mundo entenderá que somos la pasión y nos verán en las cornisas de la libertad hasta morir de amor. Escuchábamos recién Amar en Libertad. Estábamos hablando de este disco Cielo Secreto. Estamos con Graciela Barrios. Y yo quiero que charlemos sobre algo que estábamos hablando fuera de aire, que lo mencionaste al pasar, esto del yoga, de tu formación y también esto de enseñar y transmitir, y principalmente lo que veníamos hablando recién de los adultos mayores también. ¿Cómo es esa experiencia tuya con el yoga? Bueno, primero yo nombré silencio, ¿no es cierto?, con el tema de mi abuela y los 7 hijos que fallecieron. Y yo digo, a veces pienso, desde chica tuve tendencias a estar cerca de abuelos. Y para mí fue maravilloso. Un vecino golpea la puerta de mi casa porque se habían quedado sin profesor en un club de mi barrio, Parque Chas, y que pertenecía a la agencia de Sebastián. Y a partir de ahí empecé con suplencias y a seguir trabajando hasta el día de hoy. Y entonces tengo un cúmulo de experiencia directa en dar clases sobre una formación con médicos, con yoga tradicional, con los textos tradicionales, Hatha Pradipika, Granda Sanjita, muy desmenuzados, con ahora es Fundación Alicia Souto, porque mi maestra falleció, pero bueno, fui asistente, docente, sigo siendo docente porque la escuela sigue igual a través de la hija y de otros maestros que acompañan, y es interesante ver que la teoría y la práctica es fundamental. Entonces a los alumnos yo les fundamento las prácticas que les doy y se las bajo totalmente a lo cotidiano para poder hacer uso en la vida diaria. Graciela, ¿y cuánto te retroalimenta ese taller para la gente de la tercera edad? En mi vida, es la vida misma, no, sin forzar. Lo mismo te digo, vengo trabajando en continuidad, sin buscar los lugares y sin un público que vaya a buscar, y está lleno de alumnos en donde las sonrisas brotan, en donde hay médicos que han tenido ACV, por ejemplo, o bien te van acercando personas que han tenido temas serios de salud, y la verdad que yo he tenido experiencias particulares también de salud, donde apliqué todo y lo sigo aplicando y es efectivo. Entonces, como no tengo dudas sobre eso, se transmite. Favaloro lo empezó a estudiar en el 99, se nos fue en el 2000, y con unas cartas de despedida que son manuales de ética, hay que decirlo también. Y recuerdo todavía cuando pusimos con Federico al final de nuestra conferencia, él empezó a estudiar el aporte de la danza del tango a la salud y lo empezó a aplicar a gente ya operada del corazón
Después lo empezó a entender como parte de la prevención. Y luego lo vimos que a partir de otros profesionales, de otros especialistas, se empezó a aplicar para el Parkinson, el Alzheimer, el autismo. Y lo vimos en vivo y en directo, como aminoraban los síntomas de un muchacho con Parkinson mientras bailaba tango. Y esto es una parte nada más de esa danza. Pero también vimos que los abuelos, yo los digo así cariñosamente a la gente de la tercera edad, no se lesionan, no tiene impacto el tango, lo pueden bailar, mejora la memoria, como dije hace un rato, socializan. Y esta conferencia la dimos en la Casa de la Cultura, allí en el PAMI, y hemos organizado espectáculos con Marcelo Rey en la Casa del Tango, en donde los abuelos de los talleres cantaban también. Y los familiares los venían a ver. Y ver en una muestra prácticamente de esos talleres en la Casa del Tango, que los parientes vean a sus abuelos cantando, por ahí los veían por primera vez. Estuviste en alguno de esos shows, a mí me toca además de organizarlos ser el presentador. Realmente para mí, que era un espectador de lujo ahí, porque era un espectador nada más, no canto, solo los presentaba además de armar el show, era emocionante. Era realmente irse pleno prácticamente de ahí, de ver la garra que le pone cada persona de 65 a 95 años, todas las edades. Totalmente, de acuerdo. Y vas a ver que, como ya te interesa, porque no porque sí, ustedes se introdujeron en ese tema, hay algo que les llama a hacerlo, vas a seguir indagando y vas a encontrar muchas otras herramientas, porque ¿qué es lo que sucede en esos momentos? La persona está conectada con algo optimista, saludable. Entonces, si nos quedamos en la queja, a la mente hay que orientarla. El sistema nervioso funciona de determinada manera, y conocer cómo funciona el sistema nervioso lo podés guiar para ir alimentando más ese aspecto saludable, como bien vos decís. Tal cual. Y el cerebro es lo más estudiado en los últimos 50 años por la ciencia. Exactamente. De hecho, hay talleres de memoria en las sedes del PAMI, en centros de jubilados. Y una de las cosas que recomiendan para la memoria es bailar tango, justamente. Pero cantar, jugar al sudoku, leer, ir al cine, son todas cosas que ejercitan ese músculo hermoso, ese cerebro, para que no se atrofie, o por lo menos batallar contra el impacto de la edad y del paso de los años. Que no es agradable para nadie, pero es algo que es real. Entonces eso es la aceptación. No podemos cambiar lo que es como es. Entonces lo que sí tenemos que ver, qué otras posibilidades, y dejar de hacer cosas que nos hacen daño, ¿no? También empezar a veces nos quedamos en la incomodidad creyendo que es cómodo. Entonces también es empezar a quitar ese velo de cómo confundimos lo que mismo con la alimentación, ¿no? Creemos que algo que nos hace daño es rico, y cuando empezamos a darnos cuenta que si retirás ese alimento no era tan rico, podías subsistir igual sin eso, es todo vivir la experiencia. Después te voy a seguir pasando un cuentito muy simple que se llama La historia de Pepe, donde el protagonista de ese cuentito siempre elige estar bien, siempre elige salir de buen ánimo a la calle, ir a trabajar contento, etcétera, etcétera. También eso como una elección de vida. Y qué autores que fue eligiendo para el disco. Yo miraba porque nombró a Mariano Mores o a Yupanqui, pero podemos hablar de Enrique Cadícamo, de Aníbal Troilo, nombró a tu orquesta preferida, la de Don Osvaldo Pugliese, José María Contursi, entre otros autores. Y a Petorossi lo tiene varias veces, con Gardel solito ahí abandonado, Domingo Federico con Homero Espósito. Estoy haciendo memoria, yo veo las iniciales y hago memoria de cada nombre, pero cuánta poesía, cuánta música que tenemos, realmente. Es así. Quiero agradecer también a Chelo Gómez, que es el director musical. También él no solo es arreglador, sino tiene unas composiciones bellísimas junto a Héctor Esteban Páez, entre otros, o con Marta Pizzo, y sigue componiendo, está con el rock también, y es un músico también que ha tenido empatía para comprender también mi sentir en el canto, y son arreglos diferentes. Tal cual. Nombró rock, ya no fue el Indio Solari. Sí. Que no entiendo por qué dicen una pérdida para el rock nacional. Omar Cariaga para mí es para la música y la cultura nacional. No, encasillarlo en el rock nacional sería
minimizar su labor y su legado. Me parece a mí que no es lo que más conozco el rock nacional, aunque surgió conmigo, digamos, nació el rock nacional conmigo, al igual que el cuarteto y otros estilos y géneros musicales en la Argentina. Pero hablar del Indio Solari como una pérdida para el rock nacional me parece que queda muy encasillado. ¿Acuerda Omar Careaga con esto? Totalmente, y estamos justo en estos días que, bueno, desde ayer con la noticia fue mucho tiempo también de hablar sobre música, del impacto de la música, del arte, obviamente a partir de la figura de Niño y lo que fueron Los Redondos, pero como a cada uno le llega también la música, y fue tiempo también de leer mucho sobre eso y de hablar con mucha gente y ver la importancia que tiene la música. Recién lo hablábamos de lo que fue, por ejemplo, en la cuarentena, o lo que significa una canción que te llegue. Vos recién lo decías del repertorio, de algo que te transmite, que te lleva una historia, una letra que se interpreta de otra manera también, y algo que después hace a cómo nos sentimos con el arte y en particular con la música. Y yo quiero ir a algo que tiene que ver con esta mirada, que es el barrio, y quiero hablar del barrio y del lugar también, de Parque Chas. Lo dijiste así al pasar, nací vivo en Parque Chas, y yo te había preguntado fuera de aire antes de arrancar el programa sobre Parque Chas y sobre lo que significa para vos. Vamos a escuchar Cirito de Parque Chas en unos minutos, pero te quería preguntar por eso, por el barrio. Bueno, más allá de que nací en el barrio y la cuadra donde yo vivo, ya es como quinta generación, ya se fueron perdiendo y ahora voy quedando yo en el frente. Sí, tenemos mucho compromiso social, es un barrio que tiene 7 clubes, todos muy activos en lo social, en lo deportivo. Está también yo, por ejemplo, ahora estoy dando clases en lo que es el Laberinto de Chas, que tiene un compromiso social maravilloso. Se cierran las calles, se hacen eventos y ferias también en la vereda. Ahora después que me voy de acá me voy a celebrar el cumpleaños de Silvana, y que Lito cumplió, así que de acá les dejo un gran saludo. Nos conocemos, vamos transitando las veredas y nos conocemos. Nos conocemos mira, yo doy clases en este espacio que te nombré recién, Laberinto de Chas, y hay señoras que me vieron, no te digo si tanto en la panza de mi mamá, porque bueno, un poquito ahí, bien pequeña, y sí, saben quién soy al desnudo, nos conocemos y creen en lo que uno, o sea, confían en lo que uno les brinda. No venimos de un plato volador que no nos conocen, o nos ponemos un rol de artista, soy cantante, soy esto, soy aquello. No, nos conocemos tal cual somos, nos juntamos mucho en las plazas. Formo parte de la Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chas, acompaño específicamente también en la parte de anfitriona en lo que es, bueno, los eventos patrios, en el himno nacional, también las presentaciones. Este año cumplimos el año pasado 100 años, cumplió el año 100 años Parque Chas, y yo son años que también vengo conduciendo el evento y organizamos. Soy parte de la comisión de las fiestas barriales formo parte de la comisión del barrio Parque Chas, del Club Parque Chas, la Asociación de Fomento Fundación Saviola. Bueno, sí, tengo mucho compromiso social, muy feliz, y en la canción que vas a poner, toda la letra describe perfectamente al barrio, perfectamente lo describe. Vamos a ir a la música entonces, vamos a escuchar Cielito de Parque Chas, vamos a la música y suena así Graciela Barrios, en Tiempo de Nuevos Aires. Caminando 20 casitas iguales, ya no está más el arroyo, pero cantan 1000 zorzales, Triunvirato y Victorica. ¿Dónde estaba la laguna? Hermosas como ninguna.
barrio parques son dueños y en sus placitas los novios con besos tejen sus sueños. Me voy a perder un día por Parque Chas a tu lado y buscaré una cortada para ser tu enamorado. Es más celeste mi cielo, cielito del Parque Chas. Es más celeste mi cielo, cielito del Parque Chas. Tus calles son mi consuelo, no te olvidaré jamás. Voy a cantarte vecino para que lo quieras más. Con un saludo argentino, cielito del Parque Chas. Es más celeste mi cielo, cielito del Parque Chas. Es más celeste mi cielo, cielito del Parque Chas. Tus calles son mi consuelo, no te olvidaré jamás. Si no sabes, mejor no entres, no es por aquí, es por allá, porque seguro no volves. Mira que esto es Parque Chas. Voy a cantarte vecino para que lo quieras más. Mejor no entres si no sabes cuándo es Berlín la que buscas. Es circular, vas al revés, mareado te quedarás. Con un saludo argentino, cielito del Parque Chas. Gracias. Cielito de Parque Chas. Quería preguntar por esto. Cielito sureño es una parte y una parte. Tiene dos ritmos Sí. folclóricos, Dos ritmos, sí. Cielito y El Gato. En este caso hizo una interpretación el maestro Gabriel Elsayer para Original Jazz para el evento de los 100 años. Le sumó un poco más de música, pero sí, el compositor, y que fue Juan de Sarria, que no está con nosotros, está su esposa Alicia, consideró que esos ritmos marcaban la impronta de lo que quería transmitir la letra, que describe perfectamente a nuestro barrio. Y este tema, así grabado como está, fue para los 100 años de Barrio Parque Chas en el Club Saber, que ahora sí, en el 2026, cumple 100 años el Club Saber, entre tantos clubes que tenemos en el barrio. Y nos deja más enseñanzas el tema. El primero es cuántos estilos tiene nuestro folclore argentino, primer paso. Y cuántos estilos tiene el gato también, porque el gato hay variedad. Desde un gato hasta misqueño, hay variedad de gatos, como hay variedad en el remedio también. Distintos estilos de nuestra música con variedad. Así que la riqueza, y arrancamos hablando del chamamé, ese estilo tan bastardeado dentro del folclore argentino, que se han hecho festivales de folclore y chamamé. Una cuestión, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, al igual que la guaraña. Hay que decirlo, esa música que amamos de todo nuestro litoral, Paraguay incluido. Pero bueno, no quiero entretenerme mucho en los clubes de barrio como institución solamente, sino plantear algo que es la importancia para mí de los clubes de barrio, que tienen distintas disciplinas deportivas, distintos talleres, como decía hace un ratito nuestra invitada de esta primera hora, distintas modalidades de encuentros a la antigua, como se hacía antes en los barrios de toda la parte de la provincia y de todas las provincias, que era cortar
la cuadra, se juntaban los vecinos para las fiestas, por ejemplo, después de las 12, y traían sus comidas de su casa, ponían las mesas y hacían la juntada de vecinos, y tomaban mates en la vereda y se saludaban. Ese viejo barrio, Parque Chas mantiene parte de esas costumbres y hay que celebrarlas. Sí, sí. Pero cuando uno mete a un niño en un taller cultural o en el deporte, eso, le sumamos la educación y el trabajo cuando tengan edad de trabajar, es decir, a partir de los 18, no antes, no trabajo infantil, son antídotos contra la delincuencia, contra que los jóvenes y los niños ingresen en la delincuencia, porque después sacarlos es muy difícil. Pero tratar de evitar que entren, tienen estos antídotos, no hay mucho más, La educación, el deporte, la cultura y el trabajo, a la edad que corresponda, cada cosa. Esta es mi opinión muy personal. Sí, no, es verdad. Y quiero destacar, por ejemplo, el Club El Trébol, que tiene la canchita en la plaza, a cargo de Jorge Princip, también el presidente que dirige a todos los chicos. No sabes la cantidad al aire libre, la alegría que tiene esa plaza, donde todos los días se iza la bandera. Lo hace Oscar Mango, que es muy reconocido en el barrio de las juntas de estudios, y en cada evento patrio los chicos vienen y ellos llevan la bandera, izan, cantan el himno, hay mucho compromiso. Cada club con su impronta, y quería destacar esto también. Y hablábamos fuera de aire y antes del programa incluso de los clubes, que uno dice clubes de fútbol, no son de fútbol. Los clubes que uno conoce como clubes deportivos tienen muchos deportes, porque uno piensa en el Club de Mis Amores, que coincidimos con Fede y con Omar en esto, que es Boca Juniors, y el fútbol masculino es uno de los deportes. Hay fútbol femenino, hay hockey, hay handball, hay tenis, y muchísimos deportes más, y disciplinas, desde gimnasia artística hasta talleres de danza folclóricas, de tango, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, hay mucho más, y una fundación Boca Juniors que está juntando frazadas para este tiempo frío y para ayudar a la gente, fundamentalmente a la que está en situación de calle. Entonces, y hablo del club que más conozco. Muchísimos clubes tienen un trabajo así, social y cultural, enormes. Entonces, no sé si hay tantos países que tengan estos clubes como nosotros, no desconozco, pero en Europa, por ejemplo, de este tipo de clubes barriales, desconozco, creo que no. Y Parque Chas, por lo menos, vuelvo a decir, es uno de los barrios característicos por un montón de aspectos de la calidad de los habitantes, por la circunstancia de cómo justamente está compuesto, ¿no? La cuadrícula y la parte circular de toda nuestra... Es un barrio muy particular, que no hay tanto edificio, porque está prohibido. Entonces, por eso también ayuda mucho. Yo lo que más conozco es el municipio de Avellaneda, y el actual intendente, que ha sido varias veces intendente en Avellaneda, que es Ferraresi, no lo conozco, no apoya el programa, no tenemos ningún vínculo personal, pero puedo asegurar que en plena cuarentena pagaba los impuestos de los clubes de barrio para que subsistan. Claro. Los apoyó, les dio fondos, y ese antídoto, digo, hay varios clubes de barrio por barrio en el municipio de Avellaneda, que es lo que yo más conozco, sí, sí, de los últimos años, y son fundamentales. Y yo quería ir a la historia para hablar sobre Parque Chas, porque es algo que te interesa, no solo el barrio, sino la historia misma del barrio. En todos estos años, ¿qué cosas vos ves que han cambiado en todos lados, y qué cosas se mantienen de Parque Chas? Bueno, por ahora se está manteniendo estos referentes que no son muchos, que quedan de la historia viva, del desprendimiento que el barrio Parque Chas formaba parte del barrio Agronomía. O sea, se festejan 100 años del barrio Parque Chas, pero no son 100 años de la independencia del barrio, que es el número 48. Y hay una historia en esa independencia muy importante, en donde cada uno la va contando como la vivió, como la sintió, pero los referentes por ahora que quedan son pocos. Entonces, te digo, eso se mantiene cuando ves a esos referentes que nos acompañan, como te nombraba recién Oscar Mango y otros, pero bueno, de la mano de ellos, de Oscar Mango y de esa gente que fue de la Asociación de Amigos de Parque Chas, surgió el desprendimiento por un motivo muy particular, de que el barrio Agronomía es más, que está la parte de la Facultad de Veterinaria, no hay tanta vecindad en realidad. Es como que Parque Chas
necesitaba independizarse por sus diferencias. Y bueno, hubo algunos motivos internos en donde después con la legislación, con la legislatura y todo, se consiguió realmente este desprendimiento de mucha alegría y lo celebramos. No te imaginas la comunión que hay, y ahora somos todos de Parque Chas. En una época eran poquitos que luchaban para eso, y cuando entras en Parque Chas no te vas más, te quedas a vivir ahí. Mucha juventud, lo que cambió, mucho artista a la vista, siempre hubo artista, pero ahora están más manifiestos los talleres que se brindan, mucho músico, mucho niño, como vos bien hablábamos de lo que es el deporte, sí hace un poco la marcación un poquito más notoria de los chicos. Hay patina y de todo, ¿no? Pero como diferencia, no son vecinos que han nacido en el barrio. Al principio éramos todos generaciones como la que te cuento. Ahora están viniendo desde otros lugares y se comprometen como si hubieran nacido en este barrio. Es muy lindo lo que se vive. Acá nos manda saludos Marta Pizzo, bueno, Miguel Sinisi, que ya hablamos hace un rato al aire de que cumpleaños hoy, el maestro también mandó saludos, y además de ser una amiga, dice, es una cantora valiente, se anima al tango nuevo, dice Marta Pizzo. Abrazo enorme, Marta, con el cariño de siempre. Un abrazote a Miguel también, ya lo sabés, de parte de Fede, de mí y de Graciela. Y sí, te queremos mucho, Marta, claro que sí. Nos estamos yendo, Federico, voló esta primera hora. Estamos cerrando esta primera hora. Quiero, antes de cerrar, hablar sobre la fecha de esta presentación de mañana. Carmen Ruiz, gracias por tan exquisita entrevista y saludos desde Isabela, Puerto Rico. Uy, sí, es cierto. Lucy también de Bares, un abrazo si en algún momento escucha también la audición. Y Cristina, saludos para Graciela, alumna de yoga, vecina de Parque Chas. Hermoso tu canto y tu sentir. Me acompaña siempre, hay gente que viene como testigo acompañándome. Y bueno, esta es una presentación diferente porque siempre he llevado diferentes formaciones musicales, como nombraba antes, tanto cantores que hacía toda una formación musical y con cantantes y orquestas. Estaba Ariel Pirotti, Miguel Pereiro, bueno, venían distintos, Carla Algeri, siempre distintas formaciones musicales. Acá me voy a acompañar con la guitarra, es la primera vez que hago este tipo de presentación, y con Sebastián Colavecchia, que también generosamente vamos a estar ahí secundándonos, y después les cuento el efecto al público, pero yo estoy muy feliz. Y viene una invitada que es una artista que se llama Patricia Zanolo, que también es del barrio, para hacer una participación breve pero importante, también en la declamación de algún tango, lo que ella sienta con libertad, porque a mí me parece muy lindo también poder abrir a otros géneros, no solo el canto, ¿no es cierto?, a todas otras disciplinas del arte. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por la difusión. Es en Villa Urquiza, ya están las reservas totalmente cubiertas, eso es algo muy lindo también. Sí. Agradezco totalmente, es un ida y vuelta, el agradecimiento creo que es mutuo, porque el público también se llena de lo que uno brinda, ¿no? Sí, y queremos agradecerte que en el día previo a tu espectáculo viniste acá, así que espero que tu alumna de yoga se haya quedado contenta con nuestra charla, Federico, que nos haya probado a nosotros. A la cantora ya la probó hace rato, a la profe de yoga ya le da el ok, pero bueno, que haya probado nuestra charla con ella. Así es, esperamos. Nos vamos con Yuyo Verde esta primera hora, minutos más, vamos a la pausa y después seguimos con Tiempo en Nuevos Aires. Gracias, Graciela, por muchas gracias por este a todos los oyentes y bendiciones para todos. Vamos con la música entonces, después a la pausa y seguimos con más Tiempo de Nuevos Aires. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano un farol, un portón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano,
crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, broto ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón. Después bajo un cambio. ¿Dónde estás? Ese día nos miramos con el uruguayo. ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, broto ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón. Río, montaña, vientito soy América, música, danza y amor.